y, y tan pronto terminemos esta noche la grabación, si Dios lo permite, entonces lo subiremos mañana, si fuere posible, para que entonces tengan esta clase ahí en YouTube, en el... disculpen que no había abierto el micrófono de Zoom. No lo había abierto. Así que bendiciones a todos. De nuevo, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Facebook Live. Estábamos en Zoom y estamos grabando el estudio de hoy a través de YouTube y para colocarlo en el canal de la congregación Puerta Abierta. Esta noche es algo especial porque estamos haciendo esto prueba. Tenemos, algunos pueden, bueno, los que están en Facebook Live pueden estar viendo que tenemos un micrófono acá de los que llaman profesionales de grabación. Hemos tenido la bendición y el apoyo y la ayuda de el pastor Olivier Leiva, que debo reconocer que nos ha estado ayudando con todo lo que sería lo que es la infraestructura, donando una cámara profesional digital para grabar los estudios y salir en vivo, y también un micrófono en el cual podemos, no solo eso, también la iluminación, la luz que hay para hacer estas grabaciones de estudio. Así que vamos a estar mejorando. Hicimos una prueba y la prueba era simplemente una prueba. Y era un saludo para anunciar que estaremos haciendo todo este trabajo. Así que también el Eterno nos provea lo que falta para alcanzar, si fuera posible, a diferentes naciones donde exista o viva un hispano. Así que con este canal de YouTube que estamos como reinaugurándolo con este video de la oración, esperemos que el Eterno haga toda la parte de la inquietud que nos ha puesto. Así que bendiciones a todos. Vamos a comenzar. Hay un salmo que quiero esta noche compartir lo que hemos estado tratando del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Así que le invitamos que puedan buscar en su Biblia un salmo, el Salmo 84. Y este salmo tiene una historia para mí particularmente, porque estábamos ministrando en un lugar sumamente pobre, en un lugar en Venezuela. Porque estábamos ministrando en un lugar me están anunciando que se está viendo bien la grabación. Así que eso me ayuda. Claro que tengo 3 monitores, tengo una cámara de este lado, una en el medio y tengo otra de este lado. Entonces, por algunos momentos me podrán estar viendo hacia otro lado, es que simplemente es que estoy viendo la cámara de Facebook Live o viendo la cámara que tiene que ver con Zoom. Este Salmo 34 tiene una historia. Bueno, el que la escribió es simplemente, como dice aquí, el músico principal sobre Gittit, Salmo para los hijos de Coré. Y ministrábamos en unos pueblitos muy pobres, sumamente pobres, alrededor de Caracas, en Venezuela. Y la mayoría de las personas siempre los que llegaban hacia nosotros, porque andábamos en un motorhome
o como le llaman aquí, un morjón, no hay bit de esos enormes, de 10, el más grande, es como de estos grandotes que usted ve por ahí, era uno de ese estilo, y el cual ahí evangelizábamos y íbamos a los pueblitos a llevar hasta medicinas y llevar médicos que hacían labor social, y nosotros enseñábamos las escrituras, y después era la idea dejar una comunidad, una congregación en ese sitio, en esos sitios. Volviendo a este salmo, un buen día allí lo agarré y comencé a cantarlo, poniéndole un tono y nada más, y cantarlo. Y me pareció que en algún momento esto iba a correr un poco, y de hecho que creo que va a comenzar a correr a partir de estos tiempos en el cual Dios ha permitido. En el estudio vamos a ver algo muy importante que tiene que ver que usted esta noche está en este estudio, o este día donde usted vea este video después en YouTube o lo vea en Facebook, se va a acordar de estas palabras, que todo lo que ha acontecido en nuestras vidas, todo lo que ha acontecido es para llevarnos a este momento en el cual usted nos está viviendo esta noche. Y usted, hermano de la comunidad Puerta Abierta, igualmente, este es un momento en que aprender de que todo lo que ha acontecido hasta este momento, hasta este segundo donde estamos acá, es con el propósito de parte del Eterno. Dios bendito sea, de que usted esté en este momento, está en el mejor lugar, Y el Salmo dice: cuán amables son tus moradas. Esta es una versión en hebreo, pero tengo que acomodarla para que los que tienen la versión Reina Valera la entiendan. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Al Dios vivo. Vamos a cantar esa porción nada más. Es lindo. Y espero que usted entre allí, luego hacemos una oración y vamos a entrar entonces en el estudio de esta noche. Cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Yahweh. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan
al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente hacia los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, al Dios vivo. Una vez más, esta noche, Padre, nos encomendamos a ti. Tú eres el Dios vivo, el único Dios vivo. No eres un Dios muerto, eres vivo. Tu palabra es viva y eficaz y hará lo que ella quiere. Por eso mi corazón y nuestra alma cantan al Dios vivo. Porque estás en medio de nosotros y nos auxilia. Nos auxilia con tu presencia porque eres vivo. Por eso te honramos, te alabamos, Padre. Ministra esta noche, ministra a cualquier hermano, a cualquier hermana que en su necesidad tenga a través de este estudio. Una vez más, gracias, Padre. Auxílienos con tu rúa, con tu espíritu. Y abre nuestros ojos a la realidad espiritual de tu palabra, que es espíritu. Por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien, también en esta hora le agradecemos al Eterno los que ya están en línea. Pueden en cada uno de las plataformas pueden escribir en el chat que se encuentra allí. Muy bien, vamos a nuestra Biblia, al Evangelio de Lucas, o Hillel en el hebreo. Busquemos el pasaje que hemos estado escudriñando, que es el capítulo 11. En sus Biblias hay un subtítulo, que anuncia lo que se va a leer. En algunos casos están, como dicen, anillo al dedo, se conecta. Pero como es bien sabido, esto agregado a nuestra Biblia lo hacen las editoriales. O sea, lo que cada uno, tiene personas que leen los pasajes y de pronto ellos deciden qué es lo que está ahí. Entonces le ponen este título, Yeshua, en este caso que estoy leyendo una versión del hebreo al español. Dice Yeshua y la oración, que igualmente se encuentra en Mateo, capítulo 6, verso 9 al 15, y el capítulo, el 7 al 11. Hay varias partes donde aparece. Así que los que están ahí en su casa, vamos a ver a leerlo de nuevo. Y no olviden el contexto, ¿no? Todo lo que está detrás. Ya hemos estado en 3 clases
Haremos un resumen rápido acerca de lo que nos está sucediendo con este estudio, ya que lo hemos estado corriendo a través de estas 3 semanas ya pasadas, los días jueves. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Adón, que es la palabra Señor, ¿no?, en el hebreo, enséñanos el orden que debemos seguir en la oración, así como también Johanán o Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando hagan tefilá, que es la palabra en hebreo para decir rezo, plegaria, oración, le dice, cuando hagan tefilá, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, en los chamaín, y dice, purificado o separado, o kadosh o santo, sea tu nombre, es tu nombre. Déjame chequear aquí un momentito. Estamos teniendo problemas con el internet. Sí. No podemos conectarnos con internet. Bien. Voy a seguir el estudio, ya que lo voy a seguir, se va a grabar en YouTube. Sí se está grabando en YouTube. Y esperamos que, bueno, vuelva a conectarse todo de nuevo. Espero. Bien, vamos a creer que esto se va a arreglar de nuevo. Sí, Padre, arréglalo. Bien, entonces dice que cuando oren, hagan este tefilá, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, purificado, separado, sea separado de toda contaminación, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y la semana pasada estuvimos trabajando esto. Un segundo, hermano, que voy a tratar de que hoy que teníamos todas las plataformas funcionando, o sea que dice que no se puede entrar a internet. Bien, un error en la transmisión. Un segundito. Como esto se está grabando. Se paró. Sí, se cayó no se conecta con internet. Bien. Un segundo.
Muy bien, de vuelta en Facebook Live. Estamos, ahí sí estamos en conexión. Estamos también en YouTube. Pero como les dije, en YouTube se está grabando. Se está grabando ¿cómo se dice? En Zoom. No conecta. No se conecta. Déjame intento una vez más por Zoom y entonces ya le dejo a ustedes y yo les envío entonces el video grabado a los hermanos de la comunidad Puerta Abierta. Y usted que está ahí en vivo, en vivo, por favor pásele la voz a los hermanos que se entren en Facebook Live para que puedan entrar en el estudio. Muy bien, vamos a continuar con la grabación en YouTube. Vamos a continuar con la grabación en YouTube, luego se lo enviamos a todos ustedes. Habíamos leído que estamos en Lucas 11 explicando que los discípulos estaban bien. Jesús ha terminado de sus largas oraciones durante casi todo el tiempo, en las noches, en las mañanas. Y él, al salir de un tiempo de oración de un lugar, entonces los discípulos le hicieron esta pregunta, una afirmación. Disculpen. Querían que les enseñara a orar. Entonces de ahí la expresión es: Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a los discípulos. Entonces le dio lo que conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Muy bien. Tenía una nota acá con respecto al libro de el Siddur de oración. Y unas notas que hemos estado leyendo para que podamos de alguna manera enriquecernos en todo lo que tiene que ver con la oración o la plegaria, que es una necesidad permanente. Todos nosotros tenemos una necesidad de comunicarnos con el Eterno todos los días. Y lo importante de esto es saber por qué. Desde aún del vientre de nuestra madre hemos tenido esa conectividad, y es una experiencia muy linda aprender todo ese proceso del cómo se alimenta el bebé en el vientre de su madre, y lo que encontramos con esa expresión de que se alimenta solo es porque en el lugar que se encuentra el bebé, toda la provisión gracias. Ay. Dile al hermano Ismael que por favor se conecte, que no se conecta al internet. No sé qué pasa, por favor. Bueno, continuamos porque están los hermanos en vivo
hermanos que están a través de Facebook Live, y luego que tengamos el estudio grabado acá en Facebook, lo vamos a editar y luego lo subimos y después te puedes enterar completo. Entonces vemos la necesidad del ser humano constantemente de la oración. Necesita orar. Entonces estamos explicándole el bebé, ¿no? Del bebé que cuando está en el estómago, en la panza de su mamá, tiene todos los recursos por haber a través de la madre, y tiene todo lo que necesita un bebé, todo lo tiene allí. Todo está en ese tiempo de esos 9 meses. La madre es la que provee todo para el bebé. El bebé no se preocupa cómo comer por nada de ello, porque está conectado, no necesita que si tiene hambre o no, porque simplemente él, por el cordón umbilical, él se va alimentando. Y por supuesto la madre tiene que saber de que su bebé va a comer de lo que ella alimente, de lo que ella se alimente. Y por eso la importancia de enseñar a las madres de que su bebé se está alimentando de lo que ella misma come. Entonces tiene que tener cuidado de ciertas comidas para que su niño crezca fuerte. Y bueno, ya ese es otro consejo. Bien, entonces cuando ya sale, hay un proceso que todavía está conectado a la madre, y entonces es a través de lo que hemos ya dicho otras veces. Hoy estuve con Nancy hablando de esto, mi esposa, de cuánto ese tiempo que el bebé se conecta con el alimento es a través del seno o el pecho de su madre, y la importancia de lo que está ocurriendo en ese tiempo. Pero llega un momento en que es destetado el niño, y cuando es destetado es porque ya comienza a comer comida sólida. Entonces vemos 3 etapas allí, y también esas 3 etapas están en cada uno de nosotros como seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos que, hemos sido niños, hemos sido bebé, hemos sido un embrión, luego todo el tiempo ha habido una provisión. Llega un momento en que ya uno se puede comer, le enseñan a comer, nos enseñan a hablar de alguna manera, o hasta caminar. Todos caminan, pero nos ponemos a agarrarlo por los bracitos para que caminen con uno, y sabiendo que si lo suelta se va al suelo. Mas, sin embargo, es todo un proceso. Así que la vida del ser humano también es así. Es un proceso, y llega el momento en que tiene que madurar, pasa pues de la niñez, pasa a ser la adolescencia, y después llega a la adultez. Pero si no ha corregido ciertas cosas que han ido en ese proceso, o se ha quedado en una de esos procesos, es lo que se conoce como en el plano espiritual, que es una persona que es inmadura, que no crece, que es aún un niño, un bebé espiritual, que quiere volver a la leche, quiere volver en un sentido al pecho, a ser amamantado. Eso lo que quiere decir es que otros resuelvan sus cosas, y siempre viven una dualidad. Y este Shabbat vamos a estar hablando a mayor distancia en conocimiento de esto que estamos diciendo hoy. Entonces, pero volviendo a la importancia de la plegaria o la oración como una necesidad permanente para ir a la palabra que nos correspondería hoy. Es una necesidad permanente. Y cuando reflexionamos a ella, cuando reflexionamos sobre la palabra, solamente la palabra plegaria, pensamos en nuestras propias necesidades y deseos. Es casi normal, ¿no?
Cuando alguien ve la palabra plegaria o el rezo o oración, y ya decíamos esto en otros momentos, que la sucesión acerca de tener ese deseo por nuestras propias necesidades es interminable. Y podemos ver que cuando alguien pide oración, lo comúnmente que piden es: sáname, ilumíname, hazme prosperar, rescátame, glorifícame, perdóname, necesito esto, lo otro, cámbiame. Y hay una larga lista. Entonces vemos con esa expresión normal en los creyentes, en cada uno de los creyentes, la necesidad de conexión diaria o diaria o permanente con la oración. Hablamos un poco lo que es la esencia del hombre mismo, de que como el vientre cuando está conectado, es como cuando el hombre estaba conectado a Dios directamente en el Edén, y la bendición de esto es que esa esencia que quedó en Adán, de que él no necesitaba nada, él simplemente todo lo tenía a la mano. Él había sido creado a la imagen del Eterno, era eterno. O sea que no había no tenía ningún tipo de preocupación, sino más bien de atender todo lo de Dios en el Edén. ¿Qué ocurrió cuando comete el pecado de la falta de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal? Que realmente eso es lo que hoy día la gente cree tener conocimiento de lo que está haciendo el mal. Y la Biblia también expresa de que el conocimiento del ser humano, hablando ya en general para todo el ser humano, lo que nos dice la profecía es que el conocimiento de ese ser humano crecerá de tal magnitud en todas las cosas que será su propia destrucción. Llegará un momento que será su propia destrucción. Y lo bello de esto es que la Escritura siempre, el eterno Dios nos advierte todo el tiempo, nos está advirtiendo cómo serán los tiempos ante la venida de Yeshua, cómo serán los tiempos antes de el Mesías, como se expresa en la Biblia, qué ocurrirá. Entonces él mismo no lo sabe, mas dejó señales. Estas señales son así, Mateo 24 y así sucesivamente otros pasajes que tienen que ver acerca de señales antes de su venida. Entonces vemos una cantidad de cosas que están ocurriendo. La tecnología, ya el hombre puede tocar el borde de la atmósfera, del espacio, como lo que hemos visto esta semana, tanto el domingo como este día en que uno de los 3 hombres más ricos del mundo viajó al espacio, a esa área, al límite, llegó al límite entre lo que se pierde del universo y la atmósfera, hasta que llegaron a flotar en el aire donde no hay gravedad. Vemos cómo la tecnología ha avanzado, y por el otro lado los científicos advirtiendo de ciertas cosas que tienen que ver con la capa de ozono, los químicos que usan o los componentes para impulsar estos cohetes al espacio y una cantidad de cosas. Bueno, ahí está cumpliéndose al pie de la letra lo que la Escritura nos ha estado advirtiendo. Y por eso el hombre, cuando pecó, el Eterno dijo: el día que él comiere de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, morirás. Y como muchos agarran esta palabra para decir, bueno, ¿te das cuenta? El hombre comió, ustedes dicen que es pecado, pero el hombre comió y el hombre continuó vivo. Adán siguió vivo. La Biblia misma de ustedes, como dicen, dice que quedó vivo. Pero lo que no entendieron fue la palabra que el Eterno dio: el día que de él comiere, morirás.
El hombre fue creado eterno. Fue hecho a la imagen y semejanza del eterno Dios, bendito sea. Él no tiene principio, no tiene fin. Si podemos como seres humanos poner una palabra, es decir, él siempre ha sido eterno. Pero más sin embargo, al decir eso, siempre alguien va a preguntar, ¿y cómo se hizo eterno? ¿Y cómo esto, lo otro? Bueno, es una larga lista o cadena o rueda que no tiene fin. Sin embargo, ¿cómo sabemos que es real todo lo que el Eterno ha hecho? Bueno, porque desde la creación hasta ahora, todo lo que ha dicho se ha cumplido. El hombre no murió inmediatamente, pero el hombre no llegó a un día en el contexto de día de Dios. La misma escritura dice que para el hombre es un día, pero para Dios 1000 años es un día. Y por eso allí habla de las 7 generaciones, no generaciones, 7 milenios en el cual de alguna manera se han estado cumpliendo y se van a continuar cumpliendo las cosas con respecto a la profecía. Bien, entonces el hombre, el Eterno dijo, el día que de él comiere, el día que de él comiere. Entonces es algo que yo estaba analizando esa palabra, o escudriñándola y pensando en esa palabra. El día que de él comiere. El día que de él comiere. Y encontré esta reflexión. Hay un día en que el hombre fue creado. Porque tiene que haber, como la escritura habla del primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, tal así, el sexto día, el séptimo día. Y todo lo relaciona con ese calendario del Eterno. Pero el hombre nació en un momento. No nació, fue creado en un momento. Cuando el Eterno le dice, ciertamente el día que de él coma morirás, quiere decir que, hay una fecha, y esa fecha fue la del pecado de Adán. En esa fecha, X, todos los años que vivió, exactamente esa fecha en que el Eterno le dijo que del día que de él comiere morirá, y él hacerlo y entrar la muerte, porque lo que entró fue la muerte. El hombre no necesitaba eso. El hombre entonces ahora tiene una, como sería como los productos que tienen una fecha de caducación, en la cual ya no se puede utilizar, no se debe usar. Entonces caduca la vida del ser humano, y por eso vemos que hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para endechar, para llorar, y todo tiene su tiempo bajo el sol, y todo eso entró por el pecado. El tiempo entró por el pecado, no existía antes. Entonces vimos que entonces hay desde ese momento se ve al hombre comunicándose con Dios, porque después, pero vemos que el que da la iniciativa de todo esto fue el Eterno. Él fue el que comenzó a hablar con Adán después de todo esto, que ya había entrado el pecado, había entrado el tiempo en que entonces el hombre muere, el hombre tiene que morir. Y por eso es que hoy día podemos decirlo que cuando una persona nace un bebé, comenzó a morir, porque no, en un sentido, no es que nació para ser eterno, sino nació para morir. Pero hay una diferencia, como dice la Escritura, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos para ese momento extraordinario de la historia, de lo que dice la Escritura, entonces seremos transformados, entonces no veremos muerte, como lo que pasó con Elías, y seguramente también cuando vemos a Moisés, porque nunca encontraron el sitio donde estaba enterrado. Y por algún motivo, ¿no? Y después en la transfiguración vemos a Elías
que tuvo Yeshua, vemos a Elías y vemos a quién, a Moisés. Muy bien. Y Yeshua es el profeta prometido en Deuteronomio 18:18. Bien, entonces vemos la necesidad de la oración y la esencia del hombre, por lo que hay que decirlo con respeto y también con seguridad de lo que estamos hablando por las escrituras, es que por lo visto la plegaria en el hombre no es una lista de peticiones. No debe ser una lista de peticiones. Porque él constantemente está en esa provisión del hombre. Así que lo que vemos acá, quizás pueda ser que haga algo. Un segundito, voy a mover el micrófono para acá. Voy a mover esta cámara que está aquí. Para este lado, para no tener que estar viendo. Pueda estar viendo hacia acá y puede ser más fácil para mí. Bien. Entonces vemos que por lo visto la plegaria no es un listado de peticiones, sino un proceso introspectivo de esclarecimiento y refinamiento, gracias al cual el hombre descubre quién es. De quién es. A qué debe aspirar. Y es lo que hemos dicho en otro momento, que es lo que la Biblia nos enseña, de que cada uno de nosotros ha venido con un propósito en la tierra. Y el propósito inicial es volver al estado original que se perdió en el Edén. Es que esa alma que era eterna, y de hecho que sigue siendo eterno porque sale del hombre cuando muere, sale el alma y el alma va a la presencia del Eterno. Entonces sigue eterna el alma, pero lo que tenemos que aprender es que es un proceso. Estamos en un proceso y el proceso se llama, en contexto, es santidad. Santidad práctica. Santidad práctica. También la función de el rezo o la oración hay personas que de alguna manera cuestionan que todo lo hacen es por petición. Y porque algunos dicen, ¿acaso Dios no conoce nuestras carencias, nuestras faltas, sin que se las recordemos? Y hay algo que lo utilizan, pero para esconder no sé qué, pero dice que él ore por una necesidad que tengo, pero él sabe cuál es esa necesidad. Y entonces, ¿acaso él no sabe nuestras carencias, lo que nosotros necesitamos? Por supuesto que él lo sabe. E incluso lo sabe mejor que nosotros mismos. Si la única finalidad de la oración fue informarle a Dios sobre todos nuestros deseos, decirle a Él cuáles son nuestras necesidades, nuestra deficiencia, lo que no podemos lograr, lo que no podemos corregir, sería del todo innecesaria. ¿Por qué innecesaria? Porque el eterno Dios ha estado claro y Él conoce todas nuestras necesidades. Él conoce todas nuestras necesidades. Están así que usted no tiene que pedirle, oh Dios, dame oxígeno hoy, o dame oxígeno para mañana porque quiero tener un buen tiempo de trabajo, o dame mañana alimento. Cuando usted tiene en la nevera tiene ahí comida o tiene algo que preparar y comer, pero de repente también quizás tienen esos lugares, pero está en la calle y tiene dinero para comprar. ¿Y cuántos
¿Cuántos dan gracias al Eterno por la provisión de la comida y no se da cuenta que tiene un dinero, que ese dinero también Él lo proveyó con múltiples propósitos? Múltiples propósitos. Es aquí que por eso hay que bendecir siempre. Darle gracias al Eterno por la provisión. No bendecir en un sentido lo que se come, no bendecir la camisa que compra, no bendecir los zapatos, nadie hace eso. Pero la mayoría actúan bendiciendo la comida, y lo que encontramos en la Escritura es dar gracias a Dios en todo. El zapato, la comida, este micrófono, la cámara, todo lo que Dios provee, simple y llanamente dar gracias por la provisión. Muy bien. Entonces vemos que la plegaria o la oración es una necesidad permanente. El hombre antes del pecado, lo que unía esa relación con el Eterno era la palabra, la boca, la voz, y esa era la forma de plegaria, era de hablar. Él iba a recibir directrices y ahí sucesivamente tenía una comunión, llámese hoy rezo, oración, plegaria, pero tenía una comunión. El hombre lo perdió en un sentido, y se comenzó a poner más difícil cada vez más en la medida que el hombre del conocimiento del bien y el mal fue aprendiendo maldades y esto y pecado. Viene el asesinato, el crimen, todo ello. Entonces eso es lo que hace apartar más el hombre de Dios y de esa relación, como un bebé que está dentro de la madre. También vemos que hay una gran necesidad también de Dios mismo, la necesidad de Dios mismo, que tener una oración, tener conversación con los hijos, con su pueblo, con todo lo que Él ha creado. Y por supuesto, en el día de hoy es tan triste decirlo, bueno, de una manera de que la oración no se hace actualmente, y no juzgo, no estoy acá plantado para hacer juicio, pero una de las cosas que ha disminuido en los hijos de Dios, estoy hablando no como en Israel, sino en todo el mundo, es la oración. Cuando uno invita a que vamos a orar, vamos a hacer un clamor de oración, y hemos estado en varios acá en Estados Unidos y aquí mismo en la ciudad de Nashville, y en algunos casos por la propaganda que hemos hecho en radio y a veces hasta por videos, ha llegado mucha gente. Cuando digo mucha gente ha llegado, estoy hablando de cuando nos hemos reunido como todas las iglesias cristianas evangélicas para hacer ese tipo de actividad. De hecho, que ya tenemos un tiempo que no se hace, y por las circunstancias también que hubo con lo del COVID. Muy bien, pero lo que vemos es que cuando son oraciones personales, oraciones de ir a la comunidad, y de pronto como que si no hay alguien que se dirige la oración, nadie se toma la iniciativa y comienza a hacerlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros aprendimos de estar viendo a otros. Todos nosotros no es que nos sentamos ahí alrededor de Jesús y decirle, enséñanos a orar, porque Juan también lo hacía, Pablo lo hacía, los profetas, todo ello en el pasado, bíblicamente, lo hacían. Dentro del pueblo judío encontramos el Talmud, encontramos libros de oración como este, que enseña a orar para cualquier necesidad, y hay puro texto bíblico que lo enmarcan y lo llevan a
libro llamado Sidur. Bien, entonces la necesidad del mismo Dios de comunicarse con su creación para que el detenerse, algunos pretenden que el día que Dios descansó y punto, y se creen que la creación se detuvo porque lo ven como eso. Pero la creación continuó, la creación de Dios en la tierra ha seguido continuando con el ser humano y en esa relación de la oración cada uno. Entonces la plegaria hay que verbalizarla, el rezo, la oración hay que verbalizarla, hay que, recuerde que cómo se logra eso. La Torah nos enseña o nos dice que el mismo Dios eterno insufló vida a Adán y el hombre se convirtió en un ish. Eso de palabra en hebreo es un ser humano, un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Y dado que la oración es el deseo más profundo del alma, que es la que tenemos que lograr, que sea el deseo más profundo del alma para orar profundamente y por supuesto lo que se llamaría espiritualmente. Debe expresarse en la forma más, para expresarla de una forma más altamente representativa del alma humana y verbalizarla y pasar tiempo, y por eso debemos cada uno apartar nuestros lugares, como lo hacía Jesús, lo hacía Juan, lo hacía cada uno de los personajes bíblicos, a solos, y salían a orar. Bien, en los profetas también, cómo oraban, cómo se apartaban. Algunas veces públicamente todo el mundo lo veía, como en el caso de Daniel. Y también vamos a dejarlo acá, y la semana que viene vamos a estar hablando en este punto, esta primera parte, de la plegaria o la oración en plural. En plural. Singular es lo que hemos estado hablando cada uno de nosotros, nuestra necesidad de Dios en nuestra vida a través de comunicarnos con la oración en ese punto de personal. Entonces, la semana que viene vamos a verlo entonces un poquito más en este estudio que está, por cierto, en este lo he marcado algunos amarillos allí, en este Sidur de Scroll, así se le llama, de Art Scroll completo, el Sidur, y está en español. Está en español, y esta introducción es bastante larga para motivar al pueblo de Dios a que oren, Entonces la semana que viene vamos a ver entonces la plegaria en plural, es decir, como comunidad. Así como el Eterno lo primero nos busca personalmente, nos alcanza cada uno individualmente y después nos anexa a la comunidad, y eso es lo que se llama hoy como congregación, o lo que ya la mayoría sabe o tiene otro nombre que es muy seguido o muy importante que lo tenga claro, que es iglesia, ¿no? Congregación o comunidad, todo congregación o la que llaman iglesia es una comunidad. Hay una frase que está completa en la comunidad, en la congregación donde yo asistíamos por 22 años en Venezuela, que dice: somos una comunidad de adoradores de Dios que se escudriña a través de la Escritura. Y yo he asumido eso, me parece fantástico. Una congregación es la que recibe esa palabra y se escudriña a sí mismo. La congregación se escudriña a sí mismo a través de esa palabra, y esa palabra se hace viva y eficaz. Muy bien, vamos entonces a la palabra que ya tenemos casi una hora. Vamos a una parte que corresponde hoy a este estudio.
que esta es una parte nada más. Estoy diciendo esto por los que los que van a ver esto en YouTube. Entonces les digo, cuando hagan tefilá, oración o rezo o plegaria, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Voy a leer como apareció en Reina Valera. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Explicamos la semana pasada que dice, hágase tu voluntad como en los cielos, así también se haga en la tierra. Y luego hablamos la semana pasada, fue la palabra que estuvimos tocando, que era el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y ese pan, estábamos hablando del lejen, pan. También hablamos del maná, que no tenían necesidad de preparar el pan, sino que después que recibían esto, ellos hacían unas tortas, obleas, como quisieran. Pero tenía todo, explicamos un poco, que tenía todos los nutrientes, pues tenía una cantidad de cosas que no lo tiene la comida natural que consumimos hoy día, que era el maná. Entonces, también aprendimos un poco de que el pan diario, ese pan diario, también lo vimos que era ese pan, la palabra, que Jesús mismo es la palabra, este es el pan de vida que viene a ser Yeshua, y hay que recibir esa palabra tanto en el ámbito espiritual como en lo físico. Entonces, como una cosa que va a nuestro cuerpo y que va a mover todo nuestro sistema inmunológico y que va a cada área de nuestro cuerpo ha sido alimentada, y cada cosa que se consume, entonces es como un archivo o una oficina, para que entienda lo que hace el consumir los alimentos, que empiezan a decir, esto es para los huesos, esto que está acá, que consumió esta persona hoy va para la sangre, y esto va para la vista, y esto va para... Y así sucesivamente toda la necesidad. El pan nuestro. Entonces verlo no solamente como verlo como comida física solamente, es verlo lo que eso hace en nuestro cuerpo como físico, nos da energía para hacer su voluntad, ya que nosotros estamos en ese proceso, como ya lo expliqué al principio de esta narrativa, esta clase de hoy, de volver a nuestro estado original como el hombre en el Edén, de nuevo. Y eso, claro que la tierra prometida, el cielo nuevo y tierra nueva, capítulo 21 del libro de Apocalipsis, allí usted puede encontrar que es como volver al Edén, volver a lo que va a ser todo sano completamente. ¿Por qué? Porque dice cielo nuevo, tierra nueva. La tierra anterior pasó. Entonces, de eso se trata. Entonces dice el pan nuestro, y ahora, después que termina esa parte, dándolo hoy, y es importante que, como dice hoy, es hoy. Es hoy. Mañana es otro día, trae su propio afán. Es hoy, el pan nuestro de hoy, para la comida de hoy, el alimento de hoy, la necesidad espiritual de hoy, danos hoy. Muy bien, entonces continúa y pasa al verso 4. Y aquí hay un paréntesis que quiero decir. Recuerdo una oportunidad que un hermano llegó y dijo que las versiones en la Biblia estaban erradas con respecto al Padre Nuestro, porque él decía que lo primero que debe haber es perdona nuestras ofensas o nuestras transgresiones, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos metas en prueba, en dura o en tentación, y líbranos del maligno.
Entonces él decía que esto es primero y después danos el pan. Es lo que él decía. Pero vemos cómo el Eterno no piensa como el ser humano, ¿no? Ah, ok. Si estás bien conmigo, pide todo lo que quieras. No, lo que está diciendo, Dios sabe que no están bien con él, pero él le provee. Él continúa cumpliendo su propósito en las bendiciones que él ha dejado a través de Abraham, y después la pasó a Isaac, después la pasó a Jacob, y de Jacob la pasó a las 12 tribus, y de las 12 tribus de alguna manera ha llegado a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice a la carta a los Gálatas: si soy de Cristo, linaje de Abraham soy. Y si somos de Cristo, quiere decir que el que trae la bendición que fue dada a Abraham, y luego él pasa a Isaac y Jacob a las 12 tribus, y Pablo expresa: si somos de Cristo, linaje de Abraham soy, diciendo que de alguna manera que esa bendición viene a través de Yeshua. Fue dada a nosotros a través de Yeshua. Y por eso, si soy de Cristo, del Mesías, que es lo que quiere decir esa palabra, linaje de Abraham soy. Y si somos linaje de Abraham, entonces somos herederos de las mismas promesas y bendiciones. Así que bueno, algunos dirán: bueno, ¿dónde está mi parte? Bueno, su parte siempre ha estado ahí. Debo decirle, su parte que le corresponde como hijo de Dios siempre ha estado ahí. Está en el almacén de Dios, y lo único que no nos puede dar todas las cosas de un solo golpe, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces todo esto es poco a poco viene. Pero si no la pide, recuerde que, como dice este mismo pasaje, capítulo 11 de Lucas, en el verso 9, y dice: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta correcta y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Bueno, recuerde, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si ustedes, siendo malos, si su hijo le pide pan, que usted le va a dar una piedra, una serpiente, o le da un pescado, en vez de un pescado frito o con ensalada, como quieran, le dará una serpiente. O si le piden un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre de los cielos, recuerden, Padre nuestro que está en los cielos, enviará el Ruach HaKodesh, la esencia íntima del soberano, a los que se la pidan? A los que se la pidan. Entonces, pidan y se os dará. Llamad a la puerta correcta y que la puerta correcta que se abra. Entonces, volviendo al 4, dice: perdona nuestras transgresiones. Perdona nuestras transgresiones. Ya te dio el pan, ya te alimenta, y entienda que todo es una plegaria completa, ¿no? Toda una completa plegaria. Si la dividimos por puntos y cada uno de nosotros agarra el Padre Nuestro desde el comienzo y comienza a hacer su plegaria, su oración o rezo, comienza diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos. Quédese ahí. Y entonces comienza a expresar todo lo que venga a tu vida, a tu espíritu, a tu roa, y comienza a decirle lo que para usted es el reino. Venga, el Padre Nuestro que está en los cielos, y decirle: Padre, tú estás en los cielos, y reconocer que Él está allá, Él está en el trono, que usted está en la tierra, que nosotros estamos en un lugar que está condenado en el sentido de muerte. Por eso
levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Quiere decir que hay cantidad de personas a nuestro alrededor, que pasan a nuestro alrededor, y nosotros entendemos por la Escritura que estamos vivos por Yeshua y por cumplimiento a sus mandamientos y todo ello. Estamos vivos, tenemos luz, tenemos la santidad va adquiriéndose poco a poco, y para que poderlo ver a Él al final, que será el principio de todo. Pero caminamos y nos damos cuenta, por lo que dice la Escritura, que a tu alrededor hay cantidad de gente que pasan contigo, hasta te tropiezan y están muertos. Muertos. No se asuste, porque no es una palabra nueva. No es una palabra nueva. El día que de él comiere, morirá. Encontramos mucha gente muerta alrededor nuestro. Muertas. Caminan. El día que el Eterno saca el Ruá, muere. Punto. Y el alma vuelve al que la dio. Han hecho más. Entonces, alrededor nuestro hay personas que están muertas. Y nosotros somos los únicos que entendiendo, cuando digo nosotros, es todo creyente que sabe lo que estamos hablando, para ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, no miembros, sino discípulos. Esto no se trata, y yo nunca he tomado una expresión, y lo digo con respeto a los pastores que me pueden ver, escuchar este programa de YouTube o de la comunidad Puerta Abierta. Yo no tengo clase de discipulado. Una clase específica de discipulado para enseñar esto, para enseñar aquello, el diezmo, la ofrenda, las buenas costumbres, la oración. Todo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice hacer discípulo mientras tú vas caminando y vas aprendiendo. Esto quiere decir que usted viene a ser una persona que tiene una responsabilidad. Se ha hecho responsable por estar en el camino de Yeshua. Y cuando es responsable, entonces usted aprende principios que dentro de este crecimiento, y lo va adquiriendo de parte del Eterno, y lo va aplicando a las personas, o enseñando a las personas que están en su alrededor. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero para ser discípulo hay que ser discípulo. Y ahora dice, y perdona nuestras transgresiones. Estamos entonces en el verso 4. Y perdona nuestras transgresiones. Y ahí hay otra versión que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben, o ofendemos y cosas así por el estilo. La versión en hebreo hace una explicación bien interesante, que dice, y perdona nuestras transgresiones a tu palabra. Perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra falta a tu palabra. Quiere decir, claro, perdona nuestros pecados, pero esos pecados vinieron por transgredir la palabra de Dios. Entonces la raíz es, perdona nuestras transgresiones a tu palabra. Y que también nosotros perdonemos a todos los que nos han ofendido, de alguna manera. Entonces, punto. La semana que viene vamos a la otra palabra, pero desarrollemos esto un poco acá, nos detenemos y oramos. Dice, y perdona nuestras transgresiones a tu palabra. Ya sabemos que algunas culturas religiosas, con sus dogmas, han de alguna manera dicho de que nosotros no tenemos que ver con los mandamientos, porque Yeshua o Jesús lo clavó en la cruz y punto.
y entienden que ya no hay que cumplir ningún mandamiento. De los 10 mandamientos que están allí puestos, no hay que cumplirlo porque nadie lo puede cumplir, y empiezan a enseñar una cosa que no está en la Escritura. Eso no es real, para nada. El Eterno, lo único que nos hace ser santos o tener santidad es exactamente los mandamientos. Los mandamientos son lo que nos lleva a vivir una vida en santidad, en respeto al prójimo, en respeto a la esposa del prójimo, en respeto al esposo del prójimo, en respeto de no robar, no matar, no destruir, todo lo que dice el mandamiento. Entonces dice, en esta versión, dice que perdona nuestras transgresiones, todas nuestras transgresiones a tu palabra. Claro, porque desconocer los mandamientos o pretender que ahora vivimos bajo una gracia como para hacer todo lo que nos venga en gana, y es un error, porque algunos dicen, estamos bajo la gracia, estamos viviendo la gracia en Cristo y tal, pero no explican la otra parte. Porque las personas continúan haciendo lo mismo, porque no explican, porque no explican de dónde va a venir la santidad. Y la santidad no puede venir si uno está constantemente transgrediendo la palabra de Dios. Entonces recuerde que estas palabras acá es Yeshua que se la está diciendo a los discípulos. Dice, perdona nuestras transgresiones a tu palabra, y coma, y agrega, y dice, y no solo perdona las transgresiones a tu palabra, porque Jesús está haciéndole ver a ellos que todos los conflictos entre seres humanos o personas, entre ellos mismos como discípulos, radica en infringir un mandamiento, y al infringir el mandamiento, eso es lo que produce todas esas calamidades, y que son transgresiones que se hacen delante del Eterno. Y por eso arrepentimiento o metanoia, como la tradujeron del griego a nuestra Biblia y ha sido enseñado, es que metanoia es un cambio de mente. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes cambiaron su mente? ¿Qué persona realmente cambió su mente o su manera de pensar? Realmente, 100%. Y nos encontramos que la palabra metanoia se queda corta en lo que es realmente arrepentimiento, porque le han dado en el griego a decir que metanoia es arrepentimiento, que es un cambio de mente. Mas sin embargo, la palabra que tomaron para salir en esa conclusión en el griego es la palabra teshuvah. Teshuvah, la palabra del Eterno en el hebreo, la palabra es hacer arrepentimiento, que es muy diferente de decir yo me arrepiento. Es hacer arrepentimiento. Y hacer arrepentimiento es como cuando Yeshua le preguntó, Pedro le pregunta a Yeshua, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Hablando del mismo tema, ¿no? ¿Cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? 7 veces, dice Pedro, y de pronto encuentra que la respuesta de Yeshua dice 7 veces, 70 veces 7. Entonces 7 por 7, 49. 490 veces. Entonces sí, porque Yeshua le está dando el sentido correcto de lo que es el pecado y la transgresión. Y esta parte del Padre Nuestro está hablando, primero dice que la transgresión a tu palabra, perdona la transgresión a tu palabra, o perdona nuestras transgresiones, no las de otros. Siempre echarle la culpa, es que esto pasó porque fulano, le echándole la culpa a los demás. No existe esto. Porque el día del juicio, usted va a estar en el frente, allí en el día del juicio, y le van a preguntar, como lo hacen en un tribunal,
¿Cómo se considera usted? ¿Inocente o culpable? Y que sabiendo la persona que es culpable diga, no, inocente. Bueno, tírelo ahí donde hay más calor. Porque no se trata de echarle la culpa a nadie. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad, de asumir la responsabilidad. Como vemos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas a tu palabra. O como lo dice Reina Valera, perdona nuestras ofensas. ¿Y a quién? ¿A quién es la ofensa? A Dios. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es la traducción que hicieron de Reina Valera. Pero dice, vea que hay dos partes en este verso 4. La primera es, perdona nuestras transgresiones a tu palabra. Las transgresiones que yo he hecho, yo asumo mi responsabilidad. Para que pueda haber arrepentimiento hay que asumir la responsabilidad. Y recuerde que perdonar no es un sentimiento. Ay, que yo no siento perdonar a ese hombre o a ese... Y ahí expresan lo que quieran. Póngale usted la palabra que quiera a esa persona que usted no ha perdonado porque simplemente yo no siento perdonar. Bueno, no se trata de sentimiento. El perdonar es una acción. El perdonar es una decisión. Para el otro, no solo para el otro, es para usted. Para que quede libre, porque de lo contrario sigue en Egipto. Y no nos metas en pruebas duras. No, perdón, no quiero brincar, eso la semana que viene, brinqué el texto, porque está en el mismo versículo, perdón. Perdona nuestras transgresiones a tu palabra, y mire cómo encontramos, Reina Valera dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A los que nos ofenden. Entonces, unieron todo con un solo sentir en esa versión, pero en el hebreo vemos que hay una separación. Algunos dirán, bueno, es que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego y no en hebreo. Bueno, tiene razón. Tiene razón. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la base de la palabra para poderla traducir al griego o al latín o a lo que conocemos como el arameo? Porque el arameo, como algunos dicen, no, que lo que Jesús hablaba era puro arameo. Y tienen ese concepto de que así fue. Bueno, sí, la mayoría de los judíos hace 2000 años hablaban arameo, porque fueron todos aquellos que después de Babilonia, estando en Babilonia, se creó esa lengua en que es un derivado de el griego con el hebreo. Y punto. El arameo. Jesús hablaba de eso, sí. Y muchas cosas fueron traducidas al arameo, sí. Claro que sí. Entonces hay que conocer la raíz de dónde fue escrito eso. Bueno, el hebreo. El hebreo siempre ha sido la base. El hebreo siempre ha sido la fundación de la casa, la fundación de la fe. El hebreo. El hebreo. No estoy hablando diciendo el judío. Estoy hablando el idioma hebreo. ¿Ok? Dice, transgresiones a tu palabra. Y que también nosotros perdonemos a todos los que nos han ofendido. Los que nos han ofendido. Bien. Nos han ofendido, dice esta versión. Reina Valera dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero ¿qué aprendimos? Las ofensas a tu palabra, hay que hacer teshuvá, es arrepentirnos con la intención de no volver a cometer ese punto
por el cual uno está pidiendo perdón. Y luego dice, y perdona, que perdonemos a aquellos que de alguna manera nos han ofendido. ¿Y quién de nosotros no nos ha ofendido? Con palabras, hechos o lo que sea. ¿Y cuántas veces usted mismo con palabras ha ofendido a otro? Entonces, ¿cómo hace esta oración? Dice, oh Dios, perdona a aquellas personas que ofendí. No, Dios, perdóname a mí por las ofensas que he hecho. Y entonces las ofensas es consecuencia de poner a un lado la palabra, poner su mandamiento, y entonces vienen las transgresiones a su palabra, y entonces, vuelvo y repito, queda otra vez igualito como está en Reina Valera, está en esta versión en hebreo, en las cuales nos lleva al mismo punto, volver al mandamiento, volver a los mandamientos. Transgrede los mandamientos, seguramente vas a ofender. Lo más terrible de esto es que se ofende a las personas que están más cerca tuyo. Así que el Eterno, esta noche, antes de dormir, podamos orar y decirle al bendito, sí, perdona mis transgresiones, perdona mis ofensas a tu palabra. Perdóname a todo aquello que me pides que haga y no lo hago. Perdóname al estudiar la Torá y me enseña que los cambios que yo debo hacer en mis conductas y mis actitudes, y no lo hago, no lo logro. No es porque no tiene poder la palabra que escuchamos en el estudio, sino simplemente porque no asumimos la responsabilidad. Y cuando no la recibimos, no asumimos la responsabilidad, es porque tiene que ver cosas que estar atrapados en ese crecimiento. Aún es un niño, aún es un adolescente, adolece de esta responsabilidad de las cosas. Y cuando se pide perdón y se pide a Dios y corrección por alguna cosa, entonces ¿qué ocurre? Cuando asume la responsabilidad, es entonces cuando uno crece y va a otro nivel, y ya lo que ha estado pidiendo de, oh Dios, quítame esta cosa, quítame tal cosa, aquella cosa, es el colérico y grito y no sé cuánto, y es una decisión. Y la decisión llega cuando uno madura, porque ha tomado una responsabilidad. Tarde que temprano, el bebé que nace, así como empecé, lo voy a dejar ahí, el bebé está en el vientre, tiene todo. No tiene que preocuparse de nada. Adán estaba en el Edén, no tenía que preocuparse de nada. Ni del día de mañana. No tenía que preocuparse. Tenía una comunión directa mientras obedecía. Luego de ello, el bebé nace. Y por un tiempo continúa conectado a su mamá. No a través del cordón umbilical, sino a través de su pecho, la leche no adulterada. Pero llega el momento en que tiene que ser destetado de ella, para que los nutrientes de todo lo que ha estado alimentándose produzcan la energía. Y por eso pasa a otro nivel, a comer sólido. En el nivel que Pablo lo presenta, lo hace igual: leche espiritual y viandas, comida sólida. Pero no está hablando de comida, de un buen plato de un pollo con arroz o fritos, lo que sea. Está hablando de los niveles espirituales, porque hay que crecer. Así como los niños van creciendo, sus huesos van creciendo, su músculo, su cuerpo, la voz le cambia un poco y todo eso. Va creciendo. Entonces, cuando ya deja de crecer, entonces es un tiempo que no es que se estanca, sino que comienza entonces la madurez. Y también, por supuesto,
comienza la vejez. Y ser anciano no es algo literal al ver a una persona como mi rostro, con pelo negro, pelo blanco, barba blanca, y que tenga cierta edad, 70, 80 años, y le dicen viejo o anciano. Hay personas que la Escritura habla de ancianos y se está refiriendo a ellos, a personas que son maduros, que son responsables, que son personas que asumen sus responsabilidades del llamado que Dios le da. Entonces esas personas los consideraban ancianos y eran los que en el Sanedrín o la Corte de Justicia, que fue establecida por allá cuando Moisés, simple y llanamente es para ayudar al crecimiento del resto de la gente. En el punto en que estemos, nosotros somos los únicos que podemos saber si soy o no un hombre o mujer espiritual. Usted, hermano, hermana, igualito. Usted es la única persona que sabe si está creciendo espiritualmente o necesita ese rúa, necesita ese espíritu para que su vida sea transformada. Y solo, como dice ahí en ese pasaje, en el capítulo 11, que pida al rúa esa divinidad, esa presencia a nuestra vida, para que entonces no estemos conectados con un cordón umbilical hacia la familia, hacia el padre, hacia la mamá, más que todo la madre, y asumamos responsabilidades. Por eso un niño judío a los 13 años se le considera adulto, no viejo, sino adulto, pero en el contexto de que asuma responsabilidades. Ese niño ya a esa edad se le enseña a asumir responsabilidades y entonces es considerado adulto. Es el momento en que pasa como el bebé de tetado a hacer y a comer sus comidas sólidas. Entonces va aprendiendo y va creciendo. De eso se trata, hacer discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole que todas las cosas que yo les enseñé. ¿Quién? Yeshua nos ha enseñado. Así que esta noche haga su propia oración con esta base que ya tenemos ahí. Agarre el Padre Nuestro y léalo y vaya en cada esos puntos y ore un tiempo con el Eterno esta noche. Y lo que necesite, agréguelo ahí. Pónganlo en la oración. Eterno Dios y Padre Nuestro, te damos gracias esta noche una vez más. Estamos agradecidos porque aún de parte suya, a donde estemos, en el punto que estemos, en la vida espiritual en que llevemos, en que el punto que estemos, tú eres nuestro proveedor. Sigues siendo el proveedor. Sigues llenando la vasija que viene a ser cada uno de nosotros. Sigue llenando a nuestras necesidades más profundas. Y por eso tú nos invitas a que te pidamos, que crezcamos en todos los niveles. Y por eso, Padre, aquí estamos, para agradecerte que nos enseñas, para agradecerte que nos ministras, y que una vez más, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús HaMashiach, como Él mismo dijo, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, lo haría. Así que pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y te agradecemos este tiempo, para tu gloria y tu honra. Y que cada uno pueda asumir lo que el Padre nuestro enseña. Y que lo desborde llevando luz, llevando sal, llevando esperanza a mucha gente alrededor, para tu gloria y tu honra. Y todos decimos, amén. Hasta la próxima semana. Y a los que están en YouTube, bueno, en cualquier momento de la semana estaremos dando algún tema, desarrollando algún tema específico. Así que bendiciones, la dilató, buenas noches o buenos días cuando lo vean.
igualmente a los que están en Facebook Live. Bendiciones, agradecemos a los que se conectaron, a los que están ahí. Disculpen lo del internet, no pudimos con la otra línea de internet, se cayó y hasta se apagó la computadora, así que bueno, pero qué bueno que ustedes se quedaron ahí hasta el final. Así que bendiciones, te damos gracias al bendito por YouTube,